Bienvenidos una semana más a las entrevistas de la Asociación Capernaum. Hoy vamos a hablar de otro de mis temas favoritos, que es el True Crime, y para ello cuento con la presencia de un criminólogo que no necesita presentación y es el gran Vicente Garrido. Bienvenido, Vicente, a la Asociación Capernaum. Muchas gracias, un placer. Tu último libro se titula así, True Crime. Lo tengo aquí en el ebook y si no aquí en color para que se vea, a ver si se ve mejor la portada aquí a todo color. La portada es muy bonita. Me encanta esta portada, ¿eh? Mira, ahí está la gata. Me encanta esta portada, este papel tan setentero y el cuadro medio torcido, ahí como que ha ocurrido un true crime. Sí, y el subtítulo es La fascinación del mal. ¿Y por qué nos fascina tanto el mal? Bueno, antes que nada, espero que hayas disfrutado de su lectura. Mucho, me ha gustado mucho. Es un libro largo y que se puede leer por trozos, ¿verdad? Incluso se puede leer pues de manera, digamos, un poco aleatoria, ¿no? Uno puede elegir los capítulos que más le puede interesar. Y pues nada, me alegra mucho escucharlo, Ana, porque, claro, no es un libro fácil para todo el mundo, ¿no? ¿Y tú crees que satisface? Yo ahora te voy a contestar a tu pregunta, pero ¿tú crees que satisface el interés de tantos y tantos aficionados que tenemos en España al True Crime? Sí, para mí sí, porque lo que tú estás diciendo, lo divides en 10 partes, hay 57 capítulos y yo lo he leído de un tirón, lo he leído seguido en el orden que tú marcaste. Sí que es verdad que al final volví a repasar otros capítulos que me interesaban más, pero es que es como una Biblia del True Crime. Repasas series míticas, repasas libros, repasas crímenes y tocas todas las épocas. Me parece fascinante. Bueno, pues me alegro mucho porque, en fin, entre comillas, no es un libro fácil, claro, porque no son las típicas 300 o 350 páginas que duran los ensayos, son 700. Sí. Pero claro, como son muchas historias, yo creo que a mí desde luego se me hizo muy apasionante escribirlo, porque hay tantas historias, ¿verdad?, de tanto tipo, historias de sufrimiento injusto, ¿verdad?, las víctimas inocentes, historias de crímenes tremendos, historias de abandono, porque hay abandono también, o de falta de atención por parte de la sociedad o incluso por parte de la justicia. Y todo ese universo creo que nos ayuda a entender por qué nos fascina el mal, porque si te das cuenta, en este libro, como tú muy bien dices, he pretendido mostrar todas las facetas y caras que tiene el mal entendido como la realización de un acto injusto que produce un grave deterioro en la vida física, incluso puede ser la muerte, pero también en la vida mental, ¿verdad? Porque claro, los efectos del crimen no solamente tienen que ver con el cuerpo, también, como es lógico, con la mente, con el espíritu, con el alma, como lo quieres llamar. El mal, además, puede ser obra de una sola persona, pero puede ser obra de más personas, pueden ser obras de corporaciones e incluso del Estado. Que si recuerdas el capítulo dedicado a Chernóbil, que para mí es una de las mejores series de ficción true crime que se han hecho sobre el desastre nuclear, ¿verdad?, en esa población, pues ahí tenemos a todo un régimen que prefiere sacrificar a sus ciudadanos antes que confesar que no están al día de la tecnología de la central nuclear, que no tienen las medidas de seguridad adecuadas, porque el sistema comunista tenía que ser perfecto y no podía presentar ante Occidente una imagen, digamos, de atraso o de debilidad, ¿no? Entonces, claro, todas estas facetas del mal, con todos estos efectos, porque no hay que recordar que no solamente tiene efectos sobre las víctimas directas, también tiene efectos sobre muchas víctimas indirectas. Por ejemplo, los familiares, las personas allegadas o incluso el público en general cuando los crímenes generan miedo y consternación. Y no olvidemos que muchas veces también son víctimas las familias de los asesinos, que muchas veces no comprenden
por qué sus familiares han cometido estos crímenes y muchas veces tienen que cambiarse de apellido, ¿verdad? Porque sencillamente no pueden vivir con esa carga, ¿no? Entonces, lo que tienen en común todas estas historias es que nos hablan, en primer lugar, del ser humano. Nos hablan de lo que significa vivir en una sociedad donde hay unos imperativos morales que nos obligan a respetar al otro, que nos obligan a ser fieles a nuestros compromisos, que nos obligan a, con los, obviamente, defectos que todos tenemos, ¿verdad? Porque nadie puede aspirar a ser un santo, pero sí en líneas generales a cumplir con una serie de normas morales que hacen que esa convivencia sea posible, ¿verdad? Porque si tú no llamas a la ambulancia con la esperanza de que esa ambulancia va a llegar o no entras a un mercado con la expectativa de que el dependiente no te va a engañar en la vuelta del cambio o no puedes entrar a un juicio sin esperar que los jueces estén comprados, claro, eso es una sociedad en descomposición, ¿no? Entonces, todas estas normas y costumbres que tenemos de carácter moral están apoyados por unas leyes que obligan, bajo pena de castigo o de otras penas, obliga a que seamos buenos ciudadanos, ¿verdad? Entonces, si te das cuenta, la pregunta siguiente, ¿qué es lo que amenaza en mayor medida la convivencia? ¿Qué es lo que supone la mayor amenaza para que nosotros podamos, desde que somos niños hasta que nos morimos, para que nosotros seamos personas que puedan desarrollarse como seres humanos en la medida de lo posible? Lo que más amenaza esto es el crimen, porque es el atentado más flagrante, más directo, más ofensivo contra ese estado de cosas en el que tú confías para ser feliz. Es decir, que haya compromisos morales, que haya una ética y que en caso de que haya gente que las desafíe, haya un Estado investido por autoridad de los ciudadanos de un poder para castigarlo. Pero aún así, aunque se castigue este hecho, no deja de ser cierto que el delito se ha cometido, ¿verdad? Pueden castigar al asesino de tu hermano, pero tu hermano ya ha muerto. En definitiva, el crimen es aquello que tiene más capacidad para corroer, para corromper nuestra felicidad. Entonces, la pregunta que te hago yo a ti, Ana, y de paso a todos tus amables seguidores, es ¿cómo es posible que no te interese el true crime? Porque es que te va la vida en ello, te va la felicidad. Es decir, nos fascina el mal porque el mal, entendido de esta manera, es la mayor amenaza que tenemos. Es aquello que puede perturbar más nuestra felicidad. También el mal, si tú quieres llamarlo, en minúsculas, comparado con grandes asesinos o grandes actos de crímenes contra la humanidad, ¿verdad? Que también hablo de ello en el libro. Sabes que en el libro hablo de Iván el Terrible, hablo del Holocausto, etcétera, ¿no? Pero una persona que se hace pasar por otra, finge que te ama para llenarse los bolsillos, eso te puede hacer mucho daño. De acuerdo, no te ha violado, no te ha matado, pero te puede dejar unos meses muy amargada, ¿eh? Y te puede dejar psicológicamente tocada. Entonces, hay muchas formas de maldad. Y yo lo que trato de explicar a lectores, mira, lee tantas y tantas historias que se han escrito desde siempre, desde Homero, porque los literatos y los artistas han puesto siempre el énfasis, no solo, pero han puesto el énfasis en aquellas circunstancias, en aquellas historias donde surge el mal, porque el mal atenta contra todo lo que nosotros queremos ser como personas honestas en sociedades decentes, ¿no? Entonces, yo hago la siguiente pregunta: ¿a quién no le interesa el mal? Es que no me lo explico. No me lo explico. Lo puedo entender, por supuesto. Si tú solo quieres ver las cosas buenas de la vida, yo se lo puedo entender. Pero no creo que sea una perspectiva al alcance de todos. No creo, verdaderamente, ¿verdad? Entonces, no hay nada más humano
que interesarte por un asesinato, que interesarte por una trama para arruinar a los accionistas de una empresa que ha estado durante años vendiendo sellos que no valen nada. No puedo entender por qué no te preocupas porque en esa escuela se abuse sexualmente de los niños. No puedo entender por qué no te preocupas del hecho de que alguien que se defienda de un ladrón violento tenga que ir a la cárcel. No creo que no te preocupe que los jueces no hagan correctamente su labor, porque si no, la próxima vez que te toque a ti, ¿tendrás confianza en la justicia? No puedo entender que no nos interese por qué una nación, en una época como en los años 30, una nación culta que dio a los grandes pensadores, o a algunos de los grandes pensadores de la historia del mundo como Alemania, se convierte de pronto en una nación psicopática. ¿Cómo nos va a fascinar todo esto? Nos tiene que fascinar. Y por eso protesto enérgicamente en el libro diciendo que a mí no me llamen morboso, no nos llamen morbosos. Exacto. Porque nos interesa el crimen, ¿no? Otra cuestión es cómo uno se aproxima a una determinada área de la cultura, ¿verdad? Por ejemplo, si a uno solo le gusta la casquería que está asociada con el crimen, las vísceras, etc., yo diría que hace un mal uso de ese instrumento, de esa expresión artística. De la misma manera que diría que un futbolista que se dedica a romper tibias y peronés e insultar a los otros hace un mal uso del deporte, ¿verdad? Entonces, ¿hay productos culturales true crimes de baja calidad? Los hay. Pero eso no nos autoriza, al encontrarnos con una obra de teatro mala o chabacana, no nos autoriza a decir el teatro no vale nada. No. Entonces, si por morbo entendemos una curiosidad por averiguar las circunstancias y características en las que se produce el mal, ese adjetivo no lo acepto si tienes esa connotación peyorativa que usualmente tiene. Si lo redefinimos y entendemos por morbo una tendencia innata, natural, por acercarnos a lo morboso en la sociedad, entendiendo por morboso aquello que puede generar o puede ser causa de patologías sociales como la violencia que afectan a nuestra convivencia, entonces sí. En ese sentido médico lo puedo aceptar, pero no en el sentido coloquial y peyorativo. Estoy de acuerdo contigo y además, bueno, viene reflejado en tu libro que, por ejemplo, las mujeres, yo para muestra, somos unas grandes entusiastas del true crime en todas las vertientes. Yo leo novela negra, veo series, sigo podcasts y además con mayor frecuencia compramos libros basados en crímenes que los hombres, pero que también lo que dices tú, nos va la vida en ello. Por ejemplo, Claro. los asesinos en series sexuales suelen elegir más a las mujeres, con lo cual hay que estar preparado y saber ver. Evidentemente, evidentemente. Vete a mis clases de criminología. Tengo probablemente 95 mujeres y 5 hombres. Mira. Da igual que sea grado, que sea posgrado, pero esa proporción está igual en casi todo el mundo. En casi todo el mundo. Está llena de mujeres la criminología. Alguien dirá, bueno, es que hoy en día las mujeres están en casi todas las carreras más representadas. Sí, pero no tanto. Es decir, tú te vas a derecho y a lo mejor la proporción ahí es 60-40. O te vas a medicina y la proporción es 60-40. O te vas a geografía e historia y a lo mejor la proporción es 50-50. ¿Sabes? No tanto, no 90, no 90-10, ¿sabes? O 95-5. No, es que siempre, a modo de broma, Ana, cuando entro en clase, digo, a ver, que levanten el brazo los hombres. Quiero verlos. Y si alguno falla, todo lo que tengo son mujeres. Pero es normal porque las víctimas de los crímenes más espantosos, entendiendo por ello más imprevistos, gratuitos y sádicos, son las mujeres. Tiene sentido. Ojo, no
las víctimas en general de homicidios. Porque una vez más he de contar el hecho estadístico que se da en todo el mundo de que las víctimas fundamentales del homicidio son los hombres. Es decir, que si tuviera que generalizar, los hombres matan sobre todo a los hombres. ¿Por qué? Porque las causas de las muertes generalmente están relacionadas con negocios ilegales, crímenes organizados o disputas y peleas. Esas son las principales causas de la muerte. Y los hombres matan a hombres sobre todo. Ahora bien, la inmensa mayoría de las mujeres son también matadas por los hombres. Y hay determinados colectivos de mujeres que son el plato especial, por así decirlo, de determinados asesinos, como son, como tú muy bien has comentado, los asesinos en serie. Y por otra parte, yo creo que la evolución, dado que ha permitido solo a las mujeres el hecho de dar a luz, introduce un elemento especial de sensibilidad, puesto que la seguridad de la madre es fundamental para la seguridad del niño. Es decir, yo por supuesto apoyo la coeducación y la responsabilidad 100% de los padres, pero no deja de ser verdad que la madre tiene un vínculo especial con su hijo, ¿no? Y yo creo que eso está asociado con una mayor atención al peligro, ¿verdad? Porque hace cientos de miles de años era muy importante que si tú dormías junto al fuego en una cueva, tuvieras especial sensibilidad frente al ruido de un depredador. ¿Comprendes? Sí. Porque esos eran los miedos ancestrales que han ido forjando nuestro sistema nervioso, nuestro cerebro. Piensa que la cultura en el ser humano tiene 5.000 años, pero el ser humano es ser humano, es decir, tiene el género Homo desde hace cientos de miles de años. Y eso tiene importancia. Observa a los ciudadanos en cualquier ciudad. Todos tienen miedo a las serpientes, a las arañas. Cuando digo todos me refiero en general. Pero nadie tiene miedo a los coches. ¿Por qué? Porque las serpientes hace millones de años comprometían la existencia y la supervivencia de los homínidos y luego del género Homo. Lleva tantos miles de años configurando en nuestro cerebro una amenaza que no la has olvidado. Otra seguidora de True Crime, ¿eh? Acaba de pasar por delante. Si yo pusiera una serpiente encima de tu mesa, tendrías un susto del carajo. Sí, mucho. Ya Sin embargo, sales a la calle y los coches no te dan miedo, porque los coches apenas son un suspiro en la historia evolutiva del ser humano. ¿Comprendes? Sí. Entonces, las fieras de hace 50, 100.000, 500.000 años, 1.000.000 de años, han sido sustituidas ahora por fieras humanas. Y ese miedo que antes producían los dientes de sable, las serpientes y otros depredadores, que eran básicamente el gran enemigo de la supervivencia del ser humano, ahora han desaparecido. Tú sales, ¿estás en Madrid, Ana? No, en Valencia, en Valencia. Ah, ¿estás aquí? ¿Eres de mi tierra? ¿Estás aquí en Valencia? No soy de tu tierra, soy gallega, pero llevo casi 28 años aquí, así que ya... Ah, muy bien. Galleguiña de Lugo. Galleguiña de Lugo, exactamente. Muy bien, muy bien. Ya me lo parecía a mí, que eres de Lugo. Bueno, pues sales ahí a la Plaza de España y no verás ninguna serpiente. No. Y ves muchos coches. Pero los coches no te preocupan. Ahora te ponen una serpiente delante y veremos qué haces. Y corro hacia Lugo. Me cogería el coche para ir a Lugo. Otra razón por la que nos fascina el mal es porque, tal y como explico en el libro, el true crime se ha convertido en un género muy potente para la crítica social. Es decir, mientras que la gran industria del cine y la televisión, teniendo por la televisión, incluyendo las plataformas, ¿verdad? En fin, la televisión ahora como receptáculo de lo que se ve, no necesariamente que sea el producto hecho por un canal de televisión, ¿no? Mientras que el gran mercado del cine y de la televisión
lo constituye el entretenimiento, y de ahí las audiencias millonarias de la Copa del Mundo, de la Super Bowl, etcétera, etcétera. ¿Dónde queda la crítica social? Son minutos en los telediarios, las tertulias aburridas de todos estos tertulianos que saben de todo. ¿Es ahí donde está la crítica social? No. No. La crítica social potente se hace en un producto cuidado, resultado de muchas personas trabajando muchos meses documentándose en un evento criminal, ¿verdad? Uh-huh. Entonces, hoy en día la crítica social auténtica se hace en un true crime. Entonces, al espectador interesado se le premia también, porque no solamente se trata de ver un crimen o de ver los riesgos que conlleva determinada actividad, que tú como espectador te identificas con los protagonistas y por consiguiente aprendes de esa experiencia, sino además nutres tu cerebro, ¿verdad? Y te pones a pensar. Es decir, el true crime hoy en día realiza una crítica social muy importante y eso capta también el interés del espectador. En varios grados, dependiendo del nivel de inteligencia y de interés que tenga el espectador por esos temas, ¿verdad? Exacto. Y no te olvides, y con esto contesto esta pregunta primera, pero que era muy importante, ¿verdad? Sí, para Y no te olvides, el true crime habla del ser humano. Habla del ser humano, no solamente de los miedos del ser humano, sino de muchos aspectos importantes del ser humano. Por ejemplo, de la lealtad, de la responsabilidad, del sacrificio. Habla de aspectos que son muy cruciales en el desarrollo ético de un ser humano, ¿verdad? Que tiene mucho que ver con su identidad. Por ejemplo, en el capítulo donde analizo la muerte de Kitty Genovese, esta joven que fue apuñalada en medio de la calle con grandes gritos, no sé si se ha llegado a leer ese capítulo. Sí, le he leído el libro. Mientras muchos vecinos se hicieron el sueco. Sí. Bueno, pues te habla del ser humano. Te obligas a preguntarte, ¿yo qué haría en esa circunstancia? Te habla de la sociedad, te habla del valor. ¿Hubieras tenido coraje para enfrentarte a un asesino? ¿Qué hubieras hecho? O por ejemplo, ¿cuál es la visión que tiene la sociedad de las prostitutas? En la película de Lee Garbus, Lost Girls, Perdidas, que habla sobre el asesino en serie de Long Island, ahí el foco no se pone en el asesino, se pone en las prostitutas, ¿verdad? Salen las prostitutas o las mujeres, mejor dicho, familia de las prostitutas y dicen que estas mujeres eran también madres, eran hijas, eran hermanas, no eran solo prostitutas. ¿Comprendes? Entonces, tienes un buen true crime, te hace pensar también sobre grandes cuestiones, la fatalidad, el destino. ¿Hay propósito en la vida? Muchas veces la muerte es estar un segundo antes de lo que deberías haber estado en un lugar determinado. ¿Comprendes? Sí. El true crime habla de la vida en general y eso es muy, muy importante para la gente que tiene una sensibilidad por ir más allá de ver la sangre, ¿verdad? Y yo creo que cada vez más el público true crime sube el nivel de exigencia porque los productos suben la calidad. Hay tantas plataformas que hay un montón de profesionales nuevos ahora trabajando en el true crime y están generando una edad de oro como nunca antes se había dado. Entonces hay un montón de razones para ver un buen true crime, un montón de razones. Uno que me ha gustado mucho, que tú participaste, que es aquí en Valencia, el de Apunt l'hora fosca, y que se habla desde distintas perspectivas de todas las personas que intervienen en los crímenes más conocidos que han ocurrido en la Comunidad Valenciana. Bueno, este es un programa de la comunidad del canal autonómico Apunt, sí. L'hora fosca, hecha por una productora de aquí, que hace un análisis de los crímenes famosos de los últimos años, sí. Está hecho con poco dinero, pero con mucho oficio.
Mm. con mucho oficio. Y ahora me parece que ha vuelto la segunda temporada, me parece ahora, ¿verdad? Ah, Me pues mira, parece que ha eso sí que vuelto, no lo sabía. Pues me das una sí, alegría porque me encantó la primera, entonces miraré para verla. sí, hay una segunda temporada ya. O sea que los martes a las 10 puedes verla. No, no, además tengo en la app, digo la app, en la tablet tengo descargada la app de Apunt solo para ver eso. Entonces la miraré ahí. Bueno, como tu libro es tan extenso, en mi book son 688 páginas, he hecho preguntas que a mí me han interesado y que pueden interesar a las personas que nos escuchen sobre los diferentes temas que tú tratas ahí. Uno de ellos, por ejemplo, hablas de Wells cuando visita a Stalin, que dijo que nunca había visto un hombre más abierto, justo y honesto, que entendía que escalara la posición a la que llegó y que nadie le tenía miedo porque todo el mundo confiaba en él. Y bueno, el grado de maldad de ese hombre solo tiene parangón con Hitler en esa época. Y muchas veces, como espectadores, decimos cuando ocurre un crimen o un delito que no nos podemos creer que esa persona lo haya hecho, que cómo es posible que haya ocurrido. No somos capaces aún de ver los monstruos. Entonces, ¿cómo descubrir que debajo de alguien normal se halla un depredador? Bueno, lo que pasa es que el caso de Hitler es un poco diferente al de, podríamos llamar, un asesino corriente. Tú piensas que en aquella época el mundo occidental y desde luego Europa, por encima, estaba todavía bajo el halo del romanticismo de lo que supuso la revolución comunista y los crímenes tremendos del estalinismo pues eran muy censurados. De hecho, algunos de los periodistas que llegaron a ser conscientes de esos crímenes los borraron de su cabeza y no de alguna manera los justificaron y no dieron la información al público europeo, ¿verdad? Eh, Quiero decir con esto que para entender esta miopía de H.G. Wells, el gran escritor de ciencia ficción, ¿verdad? El hombre invisible, La guerra de los mundos, La isla del doctor Moreau. Para entender esto yo creo que habría que ver, repito, ese clima de ceguera colectiva o de no descubrimiento por parte de Europa de en realidad cuál era el régimen de Stalin, ¿verdad? No tuvieron que pasar varias décadas para que esto ocurriera. Por ejemplo, Albert Camus, el premio Nobel de Literatura francés, se enemistó con Jean-Paul Sartre porque Camus denunció el régimen comunista como un régimen inhumano y eso le llevó al exilio con respecto al Partido Comunista francés. Es decir, que incluso en los años 50 y buena parte de los 60 todavía ese mito entre los intelectuales europeos del comunismo como un estado perfecto o utópico al que deberíamos parecernos todavía estaba en marcha. Entonces yo creo que Wells, seguro que a Wells no llevaron a verle los campos de concentración de Siberia ni otros horrores que pudiera haber ahí, ¿no? Le agasajaron, le darían una comida estupenda, además él tenía una amiga rusa con la que tuvo un affair y por consiguiente estaba vinculado también sentimentalmente a la Rusia de aquellos años. Es decir, Wells en este caso fue un ejemplo destacado de la ceguera de tantos y tantos intelectuales de la época con respecto al régimen comunista, ¿no? Luego te enteras, ¿verdad?, que probablemente Stalin mató a su mujer, que una de sus hijas tuvo que huir a Occidente, etcétera. Bueno, pues era, como tú dices, un monstruo. Claro, el contexto es diferente si estamos hablando de una persona, entre comillas, que aparenta ser normal. Mira, esto es complicado de saber. Y esa es la razón por la que vemos tanto True Crime, porque queremos ir aprendiendo. Hay veces que yo creo que es imposible del todo. Sencillamente, no se puede saber. En otras ocasiones, sí, porque hay como avisos.
Por ejemplo, en ocasiones la persona puede reaccionar de una manera violenta o puede ponerte en situaciones comprometidas sin que finalmente se consuman y al final luego fingir que es toda una broma. O tú puedes averiguar que en el pasado ha tenido comportamientos violentos. Yo creo que estos son indicadores que en ocasiones pueden ser útiles y que como mínimo nos deberían poner en una situación de alerta. Pero es verdad que hay otras veces que eso no es posible. Si entendemos además por depredador el sentido más absoluto y más definitivo, ¿verdad? Una persona que te puede matar o como mínimo que te puede agredir sexualmente. Hay veces que están muy escondidos y es muy difícil, pero en otras ocasiones sí. Entonces, por lo menos ser conscientes de que determinados indicadores, como una violencia anterior, como el hecho de tener reacciones violentas del todo inapropiadas, como llevarnos a situaciones de angustia física o incluso psíquica, extremas sin que se consuman, justificándolo luego de algún modo, eso yo creo que serían buenos indicadores, como para mínimo decir, hasta luego, Lucas. Hay una escena en la película Scream 2 en que los alumnos están debatiendo si el cine es capaz de crear asesinos en serie y uno de los alumnos dice, los asesinos en serie existen, pero el cine los hace más creativos. ¿Qué importancia crees que tiene las noticias que vemos en los medios o el uso del true crime en la extensión del crimen y en el copycat? ¿En qué película has dicho que soy eso? En Scream 2. Ah, ok. Vale. Vale. Vamos a ver. Es una pregunta muy complicada, ¿eh? Es que son preguntas que no tienen fácil solución o no tienen fácil respuesta. Vamos a ver. Mira, en la sociedad todo se comunica con todo. Todo tiene repercusiones con todo. Es decir, la sociedad es un ser vivo, ¿comprendes? Es un ser vivo donde si tú pisas una cola, pues se siente en las orejas. ¿Sabes a lo que me refiero? Sí. Todo está interconectado o todo está interrelacionado. Entonces, ¿en qué medida el true crime visibiliza el crimen? Lo visibiliza, no cabe duda. La pregunta es si hace bien visibilizándolo o no. Entonces, claro, aquí ya entran cuestiones de naturaleza, como diría yo, de naturaleza privada o personal. Por ejemplo, hay gente que seguro que diría, no, yo no quiero ver programas de crímenes en la televisión ni en las noticias más que lo justo, ¿verdad? En el periódico un suelto de 10 líneas y en la televisión una noticia. Porque esto él piensa, porque esto da ideas a los delincuentes, ¿verdad? Bueno, es una manera de verlo. No, otra manera de verlo es como un acto de censura que no tiene justificación. Por ejemplo, en un true crime que no analizo, pero que está bien, pensé ponerlo, pero finalmente ya eran tantas obras que no, que dije, es que no voy a acabar, tengo que acabar en algún lugar, ¿verdad? Por ejemplo, hay una película hecha para televisión de hace algunos años que se llama Ciudadano X, en la que salía Dana Sutherland y narraba los crímenes de Chikatilo, el famoso asesino en serie ruso, mató a más de 50 mujeres y niños. Y es interesante porque al comienzo de la investigación, cuando el investigador principal plantea la hipótesis de que están persiguiendo a un asesino en serie, el representante del Politburó, el representante político, le dice, mira, perdona, no, esto no puede ser, porque en Rusia no existen asesinos en serie. Eso es un producto del capitalismo. Nosotros no tenemos asesinos en serie, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Pues en las noticias no podía salir que había un asesino en serie, ¿comprendes? Porque había censura, ¿no?
Entonces, claro, ¿qué es lo que se tiene que censurar? Es decir, o estamos hablando de formas de mostrar. Tendríamos que representar un evento criminal de la manera más aséptica posible, entonces no existiría el true crime, porque el true crime es un género artístico. Estamos hablando del mundo audiovisual, estamos hablando del mundo del cine. Entonces, si tú quieres hacer un buen true crime, tú tienes que hacer que ese tema te interese. No digo que tengas que utilizar las imágenes más duras, pero tienes que hacerlo de una manera emocionante, porque es que estamos hablando del arte. Si el arte no te emociona, si el arte no te entretiene, no lo consumes. No. Olvídate del true crime. Si tú vas a ver ahora, si tú vas a ver una película histórica, pero lo único que ves son sucesiones interminables de personajes que hablan como si estuvieran en un cuadro, ¿cuánto tiempo estarías viendo tú esa película? Dirías, menudo rollo, ¿comprendes? Entonces, claro, el arte para ser visto, para ser consumido, el arte popular, porque luego el arte para minorías, no, el arte para minorías puede tener las características que sea, porque ya lo dice su nombre, es una minoría, ¿verdad? Pero el arte popular tiene que ser un arte que la gente quiera ver. Y si la gente quiere verlo, tiene que estar presentado de una manera dramática y emocionante. Entonces, ¿eso tiene que animar a los criminales? No necesariamente. ¿Por qué? Porque un buen true crime puede mostrar la miseria de la vida del asesino e incluso su final, si es que muere finalmente, ¿verdad? Luego, la interpretación que se haga de un producto es responsabilidad de quien lo ve. Otra cuestión es que estemos hablando de productos diseñados para ser una loa a la violencia. Eso es otra cosa. Ahí ya podemos estar de acuerdo en que quizá eso no ayude a la sociedad. Pero de nuevo, es difícil. Por ejemplo, una de las grandes películas del siglo, de finales del siglo pasado, es Pulp Fiction, la película de Tarantino. No sé si la has visto. Sí, sí. Es una película que yo siempre veo con cierto desagrado. ¿Por qué? Porque no acabo de ver la parodia de la violencia en esa película. La veo una gran exaltación de la violencia y sin embargo todos los críticos la adoran. Bueno, y la gente, ¿verdad? La gente la ha convertido en una película de culto. A mí esa película me produce una cierta incomodidad. ¿Por qué? Porque la mayor parte de las veces el que maten a uno es motivo de la broma, ¿sabes? Y yo no le acabo de ver la gracia a un film así. Prefiero infinitamente más un true crime bien hecho que esa película. Porque yo creo que esa película puede fomentar mucho más el ansia de imitación que un buen true crime. Si el true crime está bien hecho, y cuando digo bien hecho es que obliga a mirar todos los ángulos del problema, obliga a reflexionar sobre las causas y procesos que han llevado a eso. Intenta por todos los medios que tú te interrogues sobre tus emociones acerca de eso. Un buen true crime yo estoy seguro que no ejerce, en general, siempre puede haber casos, yo estoy seguro que no ejerce una llamada a la violencia, sino más bien lo contrario. Un buen true crime. Ahora, como todo en la vida, un mal producto cultural pues puede generar perjuicios, pero es que esto pasa lo mismo con todo, ¿verdad? Claro, con todas las áreas. Decía Hitchcock que la película es mucho más interesante si el villano lo es y nos causa más fascinación. Por ejemplo, series o películas en que salga un asesino en serie y en cambio las personas banales, tú lo cuentas en el caso del asesinato de León, causan los mayores males por razones muy comunes. Claro, porque Hitchcock estaba hablando de el arte de hacer películas. Claro, entonces ahí, en el arte de hacer películas, los artistas, salvo los muy rompedores o los muy avant les lettres, ¿verdad? Los artistas en general lo que quieren es emocionar.
y captar el interés. Y para ello hay una serie de reglas dramáticas, ¿verdad? Esas reglas dramáticas exigen que tú te identifiques con los protagonistas. O bien en el sentido negativo, es decir, que realmente te temas al malo y lo odies mucho, o bien en el sentido positivo, poniéndote del lado del héroe o de las heroínas que pueda haber, ¿verdad? Entonces, Hitchcock estaba hablando de lo obvio. Si un villano te parece irrisorio o te parece tonto, te vas a identificar poco con él, en el sentido negativo. Es decir, te va a importar poco. No te vas a creer esa amenaza. ¿Comprendes? Y si no te crees esa amenaza, no te vas a emocionar. Y si no te emocionas, no vas a estar en vilo. Y si no estás en vilo, acabarás cogiendo el móvil en vez de ver la película. Sí. El otro día fui a ver la presentación del nuevo libro de Santiago Díaz, que escribe novela negra, y él decía que, claro, estamos muy acostumbrados en novela negra, tienes que responder todas las preguntas, que todas las cuestiones, igual que en una película, pero que en el true crime eso a veces no ocurre. No tenemos todas las respuestas. Quisiéramos tenerlas, pero a veces no las tenemos. Sin duda, sí. En la Que... medida en que el true crime se haga sobre casos no resueltos, por supuesto. Por supuesto. Fíjate, Zodiac, Sí. que es un true crime de ficción. La película, que es para mí es una de las mejores que se han hecho nunca sobre true crime. No da ninguna respuesta. Se insinúa un posible sospechoso, que luego, por cierto, después de que se filmó la película, se descartó porque se hizo el análisis de ADN que lo vinculaba con la escena del crimen y no coincidía. Claro, un buen true crime sobre un caso no resuelto no te da las respuestas. Pero incluso aunque el caso esté resuelto, es posible que no te dé respuestas sobre otros aspectos, no ya simplemente la respuesta de quién es el asesino, ¿verdad? Por ejemplo, puede saberse quién es, pero el sujeto nunca fue capturado, con lo cual no te da la respuesta que tú necesitas. Y es cómo es posible que esta persona no fuera capturada en su momento. O no te responde a otras cuestiones, por ejemplo. ¿Qué le pasa a esa gente que puede matar de esta manera? A lo mejor el true crime, a lo mejor no con seguridad, un true crime no te va a contestar esa pregunta, porque esa pregunta intentan contestarla miles de profesores y de investigadores en todas las universidades del mundo. Pero en ese sentido el relato lo puede dejar inconcluso, ¿verdad? Porque esta persona mató a su familia. El true crime te pone en situación, te presenta todas las perspectivas, te trae a sus principales protagonistas, te cuenta con detalle todos los hechos, pero aún así no te da la respuesta. No dice el próximo capítulo la respuesta, no. Tendrás que utilizar tu cabeza. Y eso es lo bueno que tiene el true crime, que te obliga a pensar. Para eso a mí me encantó, tú hablas también en el libro de la serie, yo me leí el libro de Mindhunter, cuando en esa época que no se sabía que era novedad y decidieron, claro, tenían que hablar con los asesinos. Sí, Mindhunter yo creo que es la mejor serie de ficción true crime. Para tus espectadores no hay contradicción. Serie de ficción puede ir al lado de true crime en la medida en que esa serie de ficción ejemplifique los aspectos más esenciales de un caso real. Es decir, es la ficción al servicio del true crime. Entonces, obviamente hay series y películas de ficción que tienen mayor o menor correspondencia con la realidad. Pero yo solo le doy el término serie de ficción true crime cuando coincide en lo esencial. Es decir, los aspectos esenciales están ahí. Porque está claro que una serie de ficción está obligada por las leyes dramáticas a introducir elementos no reales, ¿verdad? Por ejemplo, en Mindhunter, la doctora Burgess, no se llama Burgess, no me acuerdo ahora cómo se llama, la que trabaja con los dos agentes federales en la unidad de ciencias del comportamiento. Ella se llama de otro modo, el nombre real de ella es Burgess,
ella en la serie trabaja en el FBI en Quantico. Ella nunca trabajó ahí. Ella siempre ella era profesora de psiquiatría en una facultad de medicina. Ninguno de los dos protagonistas tiene esa vida privada que aparecen en Mindhunter. No. Pero nada de eso importa, porque lo que importa son las entrevistas con los asesinos. Lo que importa son los casos que están muy bien desarrollados de acuerdo a cómo fueron en realidad. Por eso es una gran serie de ficción true crime. Otras películas que están inspiradas en casos reales, yo no las llamo true crimes. ¿Por qué? Porque están muy alejadas. Por ejemplo, en las redes sociales, después de que yo publiqué mi libro True Crime, hubo algún listo que dijo, que antes de Mindhunter ya hubo un True Crime que se llamaba El vampiro de Düsseldorf, que es una película de Fritz Lang del año 31 sobre el caso célebre de un asesino en serie alemán que se llamaba Peter Kürten, llamado El vampiro de Düsseldorf, porque chupaba la sangre de algunas de sus víctimas. Pero claro, llamar un true crime a la película M, se llamaba así, M, El vampiro de Düsseldorf, de Fritz Lang, es pasarse mucho. ¿Por qué? Porque el asesino de esa película tenía poco que ver con el asesino real, ¿verdad? Sí. Entonces, esa película se puede decir que está inspirada, pero yo no le llamaría un true crime. Vamos, hombre, simplemente una cosa. El asesino de la película de Lang muere porque la mafia, el crimen organizado de Düsseldorf, se pone al lado de la policía y se dedica ellos a investigar y a capturar al asesino. Y lo capturan y lo matan con un linchamiento, creo recordar. O lo matan de un linchamiento o lo captura la mafia y luego lo ejecuta la policía, no me acuerdo. Pero eso no tiene nada que ver con la realidad, ¿entiendes? Claro, o sea, sí. Eso no ocurrió así. Y por supuesto la vida privada, tal y como está escrita en la película M, no es la vida privada que tuvo Peter Kürten, ¿sabes? Ni los crímenes que se describen se hicieron de la misma manera. Entonces está inspirada en ese caso, vale, pero eso no es un true crime. Hay un caso que a mí me lo había comentado mi hermana porque leyó el libro antes que yo. ¿En serio? O sea, que en tu familia ya ves... No, es que ella es más, ella creo que te conoció, sí, ella te conoció aún antes que yo, mira de cuántos años. Pero bueno, ¿y cómo no está aquí tu hermana? Porque mi hermana está en Galicia, en Lugo. Pero mi hermana, bueno, cuando... Tendría que hacer una conexión, Pues ella me comentó y además, claro, está cerca del final y es un relato, el de Vecinos, el que en la parte que hablas de la justicia, y es el caso de ese hombre que nunca cometió un asesinato ni pensó en él, se le muere su mujer, tiene 50 años, se muere su mujer, vienen unos nuevos vecinos, él piensa que la vecina se parece a su mujer, pero ahí queda la cosa, empiezan a hablar y una semana que se va ella a ver a su familia, él conoce al marido porque nunca había hablado con él y estaba arreglando el coche y hablan y después él pone el pie en el chasis y vencen los gatos, muere el marido y él consuela a la viuda. Es tremenda esa historia. Y se casa con ella. Y nunca se sabe, y él nunca se arrepintió, dice que nunca perdió el sueño. Y ya digo, si esa mujer se llega a enterar, que es lo que hablaba yo, digo, si esa mujer se llega a enterar que ese marido, ese vecino... Pero él no va a ser tan tonto de decírselo. No, ya, pero digo, fíjate que no sabes con quién duermes ni con quién estás hablando. Sin duda, va a pensar que ese vecino, porque nunca duda. tuvo ese... Mira, antes, esto me recuerda una cosa importante, Ana, hace años, antes de la explosión, yo distingo entre la explosión del true crime debido a las plataformas, porque esto ha supuesto la aparición de la Edad de Oro. Antes de estos últimos 10, 15 años, podemos generalizar siglo XXI, siglo XX, ¿no? Aunque no es exacto, pero bueno, más o menos.
en el true crime del siglo XXI, como tú antes decías, no se prima necesariamente el final feliz, sino que la obra, es decir, la trama, lo que se cuente, sea interesante. ¿Por qué? Porque esta nueva tanda de realizadores y de escritores ha comprendido que el criminal siempre paga, no es sino una frase que proviene del mucho más optimista siglo XX. Y, digamos, las ideas sencillas que los poderes públicos querían transmitir a través de sus obras de ficción a la gente, ¿verdad? Durante muchos años en Estados Unidos, mientras funcionó el llamado Código Hays, el criminal no podía salirse con la suya. Tenía que morir o tenía que ser detenido o capturado, porque eso se suponía que atentaba contra los valores americanos de la justicia, etc., ¿no? En las etapas anteriores del true crime, lo que llegaba sobre todo a la televisión era el true crime con final feliz, es decir, el asesino lo encuentran y lo detienen. Eso sigue teniendo todavía su público, sin duda, porque es agradable verlo. Pero muchos de los true crimes actuales, ese final feliz ya no está. ¿Y por qué? Porque sencillamente es mucho más pegado a la vida. Y la vida no tiene nada que ver con la justicia. La justicia es un concepto creado por los hombres para poder vivir en sociedad. Es un concepto creado por nosotros. Para la naturaleza no hay justicia. ¿Cuál es la justicia en que un tremendo león se coma a un cervatillo? A nosotros nos horroriza. Y si lo estuviéramos viendo in situ diríamos, corre, 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 que no te pilla. Pero el león se lo zampa y no le da mayor reparo en ello, ¿sabes? Quiero decirte que la justicia es un concepto inventado por nosotros, porque define un ideal y define unos propósitos para la vida en común. Es decir, nos decimos, para que nosotros podamos triunfar como cultura, tenemos que intentar que haya determinados principios que nos vinculen y al cual todos nos atiramos. Uno de ellos es la reciprocidad. Tú haces esto, yo hago lo otro. Esto está muy unido con la justicia. Si yo antes te ayudé cuando tú estabas en un apuro, es ahora justo que tú me ayudes a mí. Pero otras veces la justicia es más allá que la reciprocidad. La justicia es dar a uno lo que se merece, ¿verdad? Entonces, un mundo justo es un mundo en el cual si uno trabaja mucho y se esfuerza, como la hormiga, cuando vienen mal dadas, pues dispondrá de un colchón para protegerse. Pero si te dedicas a hacer la hormiga, la cigarra, y a cantar y a beber, pues es justo que cuando vengan mal dadas, pues tú no tengas donde cobijarte, ¿verdad? Y la justicia tiene que ver con el hecho de que si tú infringes las normas que nosotros consideramos que son esenciales para la convivencia, recibas un castigo por parte de la autoridad que hemos creado para que esto sea así. Pero la naturaleza no sabe nada de esto, no. ¿Comprende? La naturaleza no sabe nada de esto. Si tú vas en un barco con tu familia de 5 miembros y da la casualidad de que por algún motivo ese barco se hunde y se mueren los 5 miembros, la naturaleza no dice, no, esto hay que proporcionarlo. En vez de este barco, que naufrague este otro, donde morirá tan solo un miembro de cada familia. ¿Comprendes? Sí, eso no pasa. ¿Sabes? Lo duro del true crime es que te obliga a ver la vida tal y como es. Exacto. ¿Comprendes? Y ver la vida tal y como es implica pensar, emocionarse sobre lo que significa ser humano, sobre lo que significa la sociedad y sobre lo que significa vivir. Por eso yo ya no acepto que nadie diga que si te gusta el true crime es un morboso. Como decías tú en Valencia Negra del año pasado, que se lo digan a Shakespeare. Eso es.
Haces Así. una apreciación en el libro, porque estamos en este mundo políticamente correcto, y haces la apreciación de que no todos los casos pueden denominarse supervivientes a las víctimas, porque algunas no lo hacen. Me gusta esa apreciación que haces, porque ahora todo Claro, porque quiere ahora decirse supervivientes, supervivientes en vez de víctimas, porque como que es peor. claro, porque ahora hay una corriente que dice que no hay que llamar a la víctima víctima, sino superviviente, porque parece ser que víctima estigmatiza, digamos, como un papel sumiso, ¿no? Mientras que el superviviente es una persona que sale adelante. Yo puedo entenderlo, puedo entender que detrás de esa palabra pues hay un deseo de que la víctima o la persona afectada por el crimen se vea como alguien que ha triunfado sobre el mal, porque lo ha superado. Pero claro, como todo en esta vida, cuando todo se sobredimensiona, llegamos a resultados absurdos o no deseados, ¿no? Porque claro, si todos son supervivientes, ¿qué pasa con las víctimas? Ya no hay víctimas. Es decir, una niña de 3 años que ha sufrido una paliza brutal por parte de su tío, no es víctima de esa violencia. Hombre, yo creo que podemos decir que son víctimas y que la ayuda que nosotros debemos prestarles es para que sobrevivan. Y como ellos deben de valorarse a sí mismos, es justamente como personas que, habiendo sido víctimas de un crimen o de un infortunio, van a sobrevivir, porque son más allá de eso, ¿no? Pero claro, si al final no hay víctimas, es posible que lleguemos en un punto donde tampoco haya criminales, ¿verdad? Entonces, ¿los criminales atacan a las supervivientes? No sé. Me parece que en un contexto terapéutico, me parece que tiene mucho sentido, ¿verdad? En un contexto de fortalecimiento de los grupos, de las personas afectadas por algo, tiene mucho sentido, ¿verdad? Yo he sido sobreviviente de la violencia sexual. Yo soy una superviviente de la violencia doméstica o de género, como la llamemos. Yo creo que ahí tiene mucho sentido. Pero claro, en un recorte de prensa, en un informe científico, el año pasado hubo 2.500 violadores y 3.500 supervivientes de violación. Pues no, No. pues no. Pues ya la última pregunta. A ver, en los años 60-70, que hubo un gran cambio cultural, hubo la contracultura, las drogas, los hippies, los grandes asesinos en serie, ahí está Bundy, Kemper, BTK, todos los que conocemos. Ahora también estamos sufriendo un aumento de la violencia gradualmente y está también cambiando la sociedad tal como la conocemos, el mundo tal como lo conocemos. ¿Crees que la violencia va unido a estos cambios? ¿Una violencia diferente está viniendo por estos cambios que están ocurriendo y que si siempre que hay cambios ocurre este cambio de violencia también? A ver, la violencia, alguna vez lo he dicho también, la violencia forma parte de la sociedad. La sociedad es un ser vivo y la violencia es un proceso más que se amolda a los cambios de ese ser vivo. Entonces, siempre que cambia la sociedad de manera importante, cambia la violencia, porque la violencia no es sino una expresión del comportamiento de las personas que viven en él, que viven en la sociedad. Entonces, claro que sí, claro que sí. Cuando se inventa la imprenta y se publican muchas obras que antes estaban prohibidas, la Iglesia, no solo la católica, sino también la protestante, tiene mucho más trabajo a la hora de perseguir a los herejes. ¿Por qué? Porque se ha producido un cambio tecnológico enorme. Entonces, mientras que antes tenías a 2 o 3 pobres amanuenses que se tiraban 20 años para copiar una obra, ahora resulta que en un día miles de personas pueden tener esa obra. Entonces, eso obliga al Estado o al órgano censor a acomodarse. Entonces, eso pasa siempre. Pasa siempre. Entonces, ¿qué ocurre? Ahora tenemos Internet. Bueno, pues tenemos crímenes que antes se hacían sin Internet y ahora solo se hacen en Internet o se hacen con la ayuda de Internet. Por ejemplo,
Antes no se podía robar por un ordenador, ahora ya se puede. Antes, para robarte el dinero de tu cuenta, tenían que o bien falsificar tu nombre o falsificar tu tarjeta o esperarte a la salida del banco para robarte. Ahora se puede hacer a través de Internet. Hay delitos que son nuevos, por ejemplo, la acumulación de material pornográfico infantil. Eso antes se podía hacer, pero de una manera física, ¿verdad? Tenías que conservar fotos y guardadas en tu armario trastero para que nadie te lo viera. Claro, y podías tener a lo mejor 100, 200, 500, 1000, ahora puedes tener millones, ¿no? En ese sentido, Internet ha supuesto una aceleración de los crímenes y una intensificación. Pero básicamente son los crímenes de toda la vida, solo que hechos de una manera más eficaz y de una manera más intensa y masiva. Por ejemplo, hoy en día hay gente que cita a otros para matarlos, los engaña, queda con él y los mata. Lo que antes se hacía a lo mejor de manera más personal, engañando en un bar, en una reunión, fingiendo que eres alguien para llevar a la otra persona a un sitio, pues ahora lo haces por Internet, ¿no? Jeffrey Dahmer, el caníbal de Milwaukee, iba por pubs homosexuales, buscaba a chicos que le gustaran, les invitaba a una copa, les daba palique, les decía vente a casa porque ahí tengo comida y podrás dormir un par de noches. El otro ya entendía que iba a dar sexo, pero como él era un chaval homosexual, pues para él ya estaba bien. Claro, hoy en día Jeffrey Dahmer podría haberlo hecho por Internet. Sí. Es menos fatigoso, le sale más barato y quizá incluso correría menos riesgo físico. En definitiva, yo creo que la sociedad se amolda a la tecnología que tiene, ¿verdad? Antes de que los coches fueran potentes, los ladrones no iban con coches a delinquir, ni se escapaban con coches. Hoy en día lo hacen. Sí. Pero en lo fundamental, los impulsos criminales son siempre los mismos, ¿verdad? Avaricia, odio, búsqueda de placer sexual, búsqueda de aventura y de excitación, búsqueda de poder. Los impulsos son los mismos. Entonces, en la época en la que tú estés, la gente utilizará los medios que tenga a su alcance para conseguir esos fines. Y ya no puedo dejarte ir, Vicente, sin hacerte una pregunta. ¿Para cuándo Valentina y San Juan? Ah, sí, sí. Pues estamos ahora, Nieves Abarca y yo, estamos trabajando ya tenemos 80 páginas escritas. A ver, siendo realistas, el año que viene, porque este año terminaremos la novela, luego hay que corregirla y las editoriales necesitan un poco de antelación, ¿verdad? Pero bueno, con toda seguridad el año que viene, y ojalá sea pronto, del año que viene, habrá una nueva novela de Valentina Negro, Javier San Juan, sí. Yo ya sabes que me gustan todos tus libros, pero desde El beso de Tosca, yo sigo cada libro que sacas, yo me los leo, pero siempre digo, ¿será de San Juan y Valentina? ¿Será de San Juan y Valentina? Sí, vuelve la serie, a petición pública vuelve a Valentina Negro. Bien. Sí, en una estupenda aventura. Bien, 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 encantada de eso. Pues ya para rematar, casi siempre lo hago con una frase y voy a elegir una de tu libro, de True Crime, del escritor de novela policial Walter Mosley, que dijo: el True Crime es un género que descansa en el miedo y la curiosidad del ser humano. Anhelamos ser perdonados, pero también culpar a alguien. Así es una gran frase. Es una gran frase para terminar. Muchísimas gracias, Vicente. Gracias a ti, ha sido un rato muy entretenido. Sí, ya nos veremos entonces en la siguiente Valencia Negra. Exactamente, sí. Y bueno, a vosotros deciros que compréis, que compréis True Crime, que lo leáis y además para saber más y conocer películas, series, podéis leer otras obras que vienen aquí también nombradas por Vicente y os veo en las próximas entrevistas de la Asociación Capernaum. Adiós.